I would now like to ask if there are any questions. You can remember, you can use the questions and answers. You can also use the chat, but then remember to also put participants, panelists, and participants, spectators when you ask the questions. So we would prefer to have all the questions in the questions and answers area, because it's here where everyone can ask questions and see the answers from the people. So we invite you to use this function. Thanks very much for a very interesting presentation. As you said, it really depends on the context also, how the people will reply. I really like this small manipulation and the results of this. Thanks for sharing these innovative results. And now we move to one specific context, which is Spain. So en España tenemos 3 presentadores para esta sesión en español. Empezaremos con el señor Manuel Rodríguez Silva, que es actualmente director de operaciones de Enresa, aunque ha sido director de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera y estuvo implicado también en el desmantelamiento de Vandellós. Ha asesorado a British Nuclear Group en el desmantelamiento de sus reactores tipo Magnox, y también ha participado en el Comité Internacional de Desmantelamiento del OIA, con lo cual contamos con una persona con muchísima experiencia en este ámbito. Así que, Manuel, te doy la palabra y te dejo que compartas la presentación tú mismo, si va bien. Vamos a ver, espero que sí. Y si no, ya sabéis que tengo el control y la puedo... Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Estás ¿Sí? compartiendo, sí, muchas gracias. Perfecto, voy a ponerlo en modo presentación. Bueno, no sé si se ha puesto en modo presentación. Bueno, aún no, pero está pensando, o sea, perfecto. que pronto Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer en nombre de Enresa la invitación de AMAG GMF para participar en este seminario. Y dado que son muchos los países participantes en esta reunión, quiero comenzar resaltando muy brevemente los elementos clave del modelo de desmantelamiento español, de tal manera que podamos diferenciarlo o encajarlo con los modelos de otros países, ¿no? Para mí, los 3 elementos clave que definen cómo se hace un desmantelamiento tienen que ver con quién hace el desmantelamiento, cómo se financia y cómo se gestionan los residuos de esos desmantelamientos. Entonces, en España, en el modelo español, la responsabilidad sobre el desmantelamiento recae en nuestra empresa, en Enresa, que es una empresa pública. ¿Vale? Manuel, un segundo, ¿puedes ir ¿Sí? a configuración de visualización? Porque vemos tu transparencia y la que vendrá después. Pues, si vas a configuración, creo, de visualización para ver toda la transparencia y que luego se vea bien. Vamos a ver, esperen un segundito. A ver. A configuración de visualización. Perdón, es que estoy aquí con... Vaya. Sí, con varias pantallas, ¿no? Supongo. Se me ha quedado medio bloqueado esto. A ver. Vale, ¿quieres que la comparta yo? Pues déjame un segundito a ver si soy capaz de que me desaparezca esto de aquí. Y... Vale. A ver, configuración... Vamos a ver. ¿Seguís viendo la...? No, ahora lo vemos, pero no en modo presentación. Pues si os parece voy a continuar así. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Sí. Vale. Joder. Perdón. ¿La veis? Ahora mismo... A ver. No. Ahora mismo... Vale, ahora sí. Bueno, pues yo voy a tratar de tocar lo menos posible en mi ordenador porque no sé qué es lo que está pasando. Entonces, cosas del directo, no pasa nada. Vale, pues nada, voy a continuar en este modo en el que estamos, ¿no? Entonces decía que los 3... A ver, sí, bien, correcto, que los 3 elementos que bajo mi punto de vista definen el modelo de desmantelamiento es quién hace los desmantelamientos, cómo se financia y cómo se gestionan los residuos radiactivos. Entonces, en el caso español, la responsabilidad, a diferencia de otros países en que desmantela el propietario de las centrales,
es Enresa, una empresa pública que se encarga de hacer el desmantelamiento de todas nuestras centrales nucleares. En cuanto a la financiación, contamos, Enresa gestiona un fondo que se nutre de una tasa que deriva de los propietarios, la pagan los propietarios de las centrales nucleares en base a la producción de energía que han ido realizando durante su vida operativa. Y en cuanto a almacenamiento de residuos radiactivos, que es un elemento esencial para poder desmantelar, pues en este caso, en España, confluyen bajo nuestra propia empresa las dos competencias, la de desmantelar y la de almacenar residuos radiactivos. Y afortunadamente contamos con un centro de almacenamiento puntero en el Cabril, en Córdoba, para residuos de baja y de media actividad. Esta situación, el que sea una empresa única la que hace los desmantelamientos, obliga a que se produzca en el tiempo una transferencia de titularidad de las plantas desde el explotador a la empresa que desmantela. Y lo que vemos aquí en pantalla es un poco el ciclo de vida de cada planta, ¿no? Una vez que la planta cierra, hay un periodo de transición en el que hay actividades tanto por parte del operador como por parte de Enresa. Enresa, que es el color verde oscuro, en esta fase de transición diseña, licencia y organiza los desmantelamientos y, mientras tanto, el antiguo explotador pues, gestiona los residuos operacionales, gestiona el combustible y realiza determinadas actividades preparatorias coordinadamente con Enresa. Cuando acaba esa etapa de transición, se produce la transferencia de titularidad. Enresa se convierte en el titular de la licencia de desmantelamiento y el antiguo operador trabaja para nosotros de manera típica como un proveedor de servicios. Contamos con él, puesto que su conocimiento es fundamental para las labores de operación de la planta también en esta etapa. Y una vez que acaba el desmantelamiento, comienza una etapa de vigilancia posterior, previa a lo que es la declaración de clausura, que finaliza con, digamos, la extinción de la licencia, ¿no? Y la salida de la planta digamos, del control del regulador. En España hemos hecho varios proyectos de desmantelamiento. Desde el año 98, que empezamos con la central nuclear de Vandellós 1, hemos desmantelado parcialmente esta central. Hemos hecho, voy a ir muy rápidamente aquí, estas son imágenes del desmantelamiento de esta central nuclear. Hemos desmantelado también un reactor de investigación tipo piscina en un centro de investigación. Y el último proyecto que estamos acabando ahora, yo creo es un prototipo, aunque la planta no es muy grande, son 160 megavatios, es el proyecto prototípico de los que vamos a tener que hacer a partir de ahora, puesto que se trata de una central nuclear en la que hemos gestionado combustible, hemos hecho la segmentación de todos los grandes componentes del circuito primario, incluida vasija, internos del reactor. Hemos descontaminado y desmontado completamente todos los elementos de la planta y estamos en el proceso de demolición ya como edificios convencionales, pues de un edificio tan prototípico como es el edificio de contención. Lo que vemos aquí en la parte derecha es el estado actual de hace unos días del edificio de contención después de haber sido vaciado y descontaminado íntegramente por dentro, ¿no? Tras el desmantelamiento de José Cabrera, vamos a iniciar, estamos ya preparándolo y haciendo actividades preparatorias, el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que va a ser también un desmantelamiento completo, integral. Y me voy a centrar ahora en lo que son los impactos en el empleo y los costes que tiene un desmantelamiento de esta naturaleza. Y lo voy a ejemplificar con un proyecto de desmantelamiento tipo de una planta de 500 megavatios, más grande que la de Zorita, y voy a hablar de los costes en los que incurre Enresa tanto en la fase de transición como en la fase de desmantelamiento, como en la fase posterior de vigilancia, ¿no? Y lo que tenemos aquí es un desglose de esos costes, que en este caso, para este desmantelamiento tipo, se elevan a 467 millones de euros y que se dividen en dos grandes partidas que son las obras. Las obras no son lo mayoritario en desmantelamiento de esta naturaleza, porque los desmantelamientos tienen que hacerse con muchísimo control, muchísima supervisión, y esas labores de supervisión y de control son más caras que el propio desmantelamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos pues 126 millones de euros dedicamos a lo que son las obras, 160 a las labores de operación, mantenimiento de la instalación, 55 prevemos dedicar a lo que es la supervisión, a las labores de diseño y supervisión y de control de la propia obra. Y luego hay otras partidas menores que voy a desglosar un poquito a continuación, ¿no? Estos 126 millones de euros de la obra son básicamente las labores típicas de todo proceso de desmontaje, que comienzan con la caracterización de la planta,
continúan con la realización de modificaciones de la propia instalación de obra civil para los usos y para la gestión de materiales que va a haber que hacer durante el desmantelamiento. Después vienen los desmontajes, propiamente dicho, las demoliciones y la restauración. Y en eso nos gastamos aproximadamente un 27% del coste de las actuaciones de desmantelamiento. Como decía, las actividades de operación y de mantenimiento que contemplan pues, lo que es la operación de la planta, la supervisión y el mantenimiento, la seguridad física, por ejemplo, la gestión de las brigadas contra incendios, las limpiezas, todo aquello que se necesita, haya o no obra en el emplazamiento para mantener el emplazamiento abierto y cumplir con los criterios que, digamos, que nos impone el regulador, los requisitos del regulador. Pues esta partida de coste es la mayoritaria y es aproximadamente un 35% del coste. La siguiente partida tendría que ver con lo que son las labores de control, específicamente de las labores de obra. Control y diseño. Aquí tenemos la ingeniería, la supervisión de la obra, la propia gestión de los materiales que se producen, y aquí estamos hablando de 55 millones de euros, que es el 12% aproximadamente. En gestión del combustible es una tarea muy importante, fundamental, que la puedes hacer en la etapa de transición de común acuerdo con el operador, ¿no? O como en el próximo desmantelamiento que vamos a cometer, la vamos a hacer ya dentro de lo que es la propia etapa de desmantelamiento, pues en este caso supone un 9% del coste, unos 44 millones, hacer la gestión de la carga del combustible a sistemas de almacenamiento en seco en este caso. Hay otro par de partidas, no entro mucho al detalle, pues esos servicios externos sin personal en obra, que son un 4%, suministros y equipamientos, que también los hay, pues eso, lógicamente, la electricidad, el gasóleo, el agua desmineralizada, que es muy importante, filtros, en fin. Este tipo de cosas nos llevan a un 5% del coste del proyecto, 23 millones de euros. Y por último, hay otros costes que tampoco se licitan, que tampoco son objeto de contratación, que tienen que ver con el propio coste del personal que opera, que dirige el desmantelamiento, tasas, impuestos, etcétera, que se llevan aproximadamente un 9% del coste. Todo esto Enresa, al ser empresa pública, lo licita conforme a la ley de contratos del sector público, que garantiza la igualdad y la concurrencia de cualquier posible licitador o empresa que quiera concursar. Si nos vamos al ámbito del empleo, en esta gráfica trato, los números son aproximados, ¿no? Pero para una planta de esta naturaleza, lo que quiero que se vea un poco, ¿no? Es que mientras en la etapa de operación hay un empleo medio en una planta de este estilo de 600 personas, ¿no? Pues ese empleo cae en la etapa de transición hasta, pues, por debajo de los 300 llega a caer, ¿no? Y en el desmantelamiento, más o menos la curva que seguimos es la que vemos aquí, ¿no? En el desmantelamiento repuntamos un poquito por encima de los 300, es lo que prevemos, por lo menos, para una planta tipo de 500 megavatios. Repuntamos durante los primeros años por encima de los 300 y luego al final hay un efecto ya de caída que, bueno, pues que se aproxima a cero cuando acaba la etapa de vigilancia y de clausura. Por poner cifras reales, esta es la curva, la evolución del empleo en la central nuclear de Zorita, de José Cabrera, que comenzamos con 299 trabajadores y estamos acabando, ya ahora en esa foto que veíamos hace un momentito, con 156 trabajadores en la planta, de los cuales, pues, esto sí que se mantiene con el paso del tiempo y con los diferentes proyectos que hemos hecho, se mantiene que aproximadamente el 65% de los trabajadores procede de la provincia donde está radicada la central nuclear. El 37% del entorno más inmediato, de los pueblos del entorno de la central nuclear. Si abrimos un poco más el foco, nos vamos a la provincia, nos vamos a ese 64%, como media de personas que proceden o que viven habitualmente en el entorno de la central nuclear. Bueno, digamos, una cosa que nos gusta a nosotros resaltar, que es el efecto también de las visitas que se producen en los desmantelamientos. En este caso, en el caso de Zorita, han sido visitas fundamentalmente técnicas, pero decir que también más de 6.000 personas de diferentes colectivos han visitado la central nuclear y, bueno, pues también tiene su pequeño impacto en la economía local, ¿no? Entonces, bueno, con esto pretendía dar una visión concreta de los costes y del empleo que se genera un desmantelamiento de esta naturaleza. Y bueno, decir que evidentemente el desmantelamiento no sustituye la actividad económica que genera una central nuclear en operación, pero bueno, mitiga sus efectos negativos durante un periodo significativo de tiempo. Y esto es todo por mi parte.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. De momento no veo que haya ninguna pregunta, es un caso práctico realmente el que has compartido con nosotros. Tenemos a muchos alcaldes también en la sede de AMAC, a algunos de la zona de Garoña, de la zona de Zorita, que por lo tanto también podrán compartir sus experiencias. De hecho, luego tenemos a Alfons, que es vicepresidente de AMAC, que también nos hablará de la visión local sobre el desmantelamiento. Gracias, Manuel, de nuevo por Gracias. compartir tu experiencia. Muy Y bien. pasamos ahora mismo a darle la palabra. Hay un cambio en el programa de última hora, que en lugar de la señora doña Laura Martín, tenemos a don Felipe Formariz, que también forma parte del equipo de transición justa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde febrero del 2020 y desde junio es el gerente del Instituto para la Transición Justa. Nos va a hablar de unos acuerdos precisamente que tiene este Instituto para la Transición Justa con las áreas nucleares. Entonces, creo que no tienes presentación, Felipe, te escuchamos. Gracias. Gracias, Meritxell. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia de la directora del Instituto para la Transición Justa, que bueno, pues por una cuestión de última hora no ha podido estar hoy aquí, aunque hubiera sido su deseo. En su lugar, bueno, pues yo voy a contar un poco cuál está siendo el proceso de transición justa en España y más en concreto en el ámbito de las centrales nucleares. En febrero de 2019 el Gobierno de España presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que era un marco que buscaba, por un lado, facilitar la modernización de la economía y hacerla más sostenible y competitiva, pero al mismo tiempo pues, lo que pretendía era mitigar los efectos del cambio climático. Este marco tiene tres pilares. Por un lado, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que actualmente está en el Parlamento debatiéndose y que se aprobará en los próximos meses. Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, dentro del ámbito europeo. Y luego, por último, tenemos la Estrategia de Transición Justa, que es una estrategia que busca contribuir a la neutralidad de emisiones, a la transformación y a la transición energética, pero al mismo tiempo tener en cuenta que, si bien a nivel global en este proceso de transición energética vamos a ganar todos, sin embargo, cuando vamos a un nivel más micro, a un nivel más personal, pues vamos a ver pues, que hay personas pues, que entre comillas van a salir perdiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso quiere decir que no se puede dejar a nadie atrás en estos procesos globales que son beneficiosos para todos y que por lo tanto esos beneficios tienen que serlo para todos. Por lo tanto, esa estrategia lo que busca es poder adoptar una serie de medidas precisamente que van encaminadas en ese ámbito. Posteriormente, ya en diciembre de 2019, con la nueva Comisión Europea, es cuando ya la Unión Europea acuerda el Pacto Verde Europeo, que para nosotros va a ser algo complementario. Es decir, nosotros ya veníamos trabajando previamente en este ámbito de la transición justa y el Pacto Verde Europeo lo que va a permitir es complementar esas medidas que nosotros ya estábamos poniendo en marcha precisamente con ayudas e instrumentos europeos. Entonces, bueno, pues como decía, la estrategia de transición justa se aprueba y entonces es necesario dos cosas para poder llevarla a cabo. Una organización y luego una serie de instrumentos. En aquel momento no había ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, pues lo primero que había que hacer era dotar de una organización que fuera capaz de poner en marcha las medidas y este es el Instituto para la Transición Justa. Fue creado en el mes de mayo de este año, de 2020, aunque ha absorbido los recursos tanto personales como económicos que han sido complementados que tenía el antiguo Instituto para la Reconversión de la Minería del Carbón. ¿Por qué? Porque bueno, veremos que hay muchas cuestiones que están relacionadas, ¿no? En cuanto pues, a la tipología de medidas a adoptar y en cuanto a los problemas. Dentro de ese proceso de cambio organizativo, bueno, pues en las próximas semanas terminaremos de ser operativos del todo, pero somos los encargados de coordinar precisamente la implementación de esa estrategia de transición justa. Eso no quiere decir que seamos los únicos que vayamos a poner en marcha las medidas, sino que es un compromiso que se adquiere a nivel de gobierno central, es decir, que habrá medidas que tendrán que ser implementadas por todos los ministerios, pero donde también tienen que estar involucrados
las comunidades autónomas, es decir, el nivel regional y también las entidades locales, el nivel de autoridades locales. Y, por supuesto, pues las empresas, el tejido empresarial, el tejido social, los trabajadores, asociaciones, sindicatos, etcétera. Además, lo que hay que tener en cuenta es que esta transición energética genera una serie de oportunidades que tienen que ser aprovechadas por todos y, por lo tanto, también el reto de la transición justa es que ese aprovechamiento sea igualitario, es decir, que tenemos que llegar también pues, a esos colectivos que son más vulnerables, como puede ser el ámbito del género, el ámbito de colectivos de juventud o bien de personas mayores con más riesgo a la hora de poder conseguir empleos, incluso el mundo rural, porque una de las cuestiones que sí que que vemos, ¿no?, es que pues muchos de los retos en la transición justa se desarrollan en territorios que se sitúan en zonas rurales en fase de despoblación. Por lo tanto, pues eso incrementa más los retos que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, pues ¿cómo llevar a cabo estas medidas de transición justa? La propia estrategia crea un plan de acción urgente, porque pues en el caso de España no estamos hablando de qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que tenemos que hablar de qué es lo que está pasando actualmente. En la actualidad, prácticamente todas las minas de carbón están cerradas, la mayor parte de las centrales térmicas de carbón también están cerradas y luego, pues en el caso particular de España, donde el cierre de centrales nucleares se ha incluido también dentro del ámbito de la transición justa, pues nos encontramos también que hay 2 centrales que ya están cerradas y en fase de desmantelamiento en algún caso. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar medidas desde ya. No podemos estar pensando en qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y precisamente, se ha puesto en marcha este plan de acción urgente que se focaliza en estos ámbitos. Eso no quiere decir que en el futuro surgirán nuevos retos, nuevos sectores, nuevos territorios que se verán afectados por esta transición energética, por esta transición ecológica y que, por tanto, tendrán que ser apoyados. ¿Y cómo estamos trabajando? Pues a través de un instrumento que son lo que llamamos los convenios de transición justa, que, pues la denominación en inglés más clara, para ayudar un poco en el trabajo de los traductores, es Just Transition Pact, ¿vale? Es un pacto, es un acuerdo al cual pues, se pueden sumar muchas personas. Y en el proceso de celebración de estos convenios, de estos pactos, hay una metodología que hemos estado trabajando en la cual pues hemos intentado involucrar pues a todas las personas, a todos los sectores, a todas las empresas, a todas las autoridades que están involucradas. Eso hace que en cada uno de los procesos trabajemos a nivel muy micro, a nivel muy local. ¿Por qué? Porque realmente de lo que se trata es de poder suplir los efectos que ese cierre concreto de esa central tiene en el territorio en el cual pues, esa central desarrollaba su proyecto. Y para ello, hemos creado una metodología para la delimitación territorial de esos convenios de transición justa, que está basada en indicadores de carácter económico, es decir, los efectos que tiene el propio cierre de la central, pero al mismo tiempo también intentar dotarle de una cierta coherencia geográfica, porque a veces, hay algunos territorios pues, que puede que a nivel económico estén un poco menos afectados que justo el limítrofe, pero que sin embargo pues, a nivel de funcionamiento no territorial pues están cohesionados. Llegamos a trabajar a nivel tan micro que cuando analizamos los impactos, básicamente lo que buscamos es saber cuántos trabajadores se han visto afectados, principalmente en trabajadores que trabajaban en esa propia central y también trabajadores de las industrias auxiliares a esa central y que prestaban servicios a esa central y que, por tanto, como consecuencia de ese cierre, pues dejan de prestar esos servicios y, por lo tanto, de generar esa actividad económica. Y podemos decir que este proceso pues, tiene cinco fases. Una primera fase es en la cual las administraciones públicas nos ponemos de acuerdo en poner en marcha ese proceso y para eso pues, firmamos un acuerdo de intenciones en el cual establecemos unos elementos de coordinación. Siempre vamos a estar involucrados el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. ¿Vale? Las entidades representativas de las entidades locales son las que van a formar parte un poco de ese comité
que un poco va a coordinar ese proceso. A continuación hacemos un análisis de impacto, tanto a nivel de pérdida de puestos de trabajo como a nivel de impacto socioeconómico, que nos permita delimitar las zonas exactas que consideramos que se van a ver afectadas por ese cierre. Una vez delimitadas, entonces lo que hacemos es abrir un proceso participativo, que sería esa tercera parte, en la cual, bueno, pues todas aquellas personas que quieren presentarnos proyectos, propuestas, ideas para desarrollar en ese ámbito, pues nos los proponen, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar pues desde propuestas de pequeñas empresas que están situadas en el territorio, como incluso pues de otras empresas que están fuera de ese territorio, pero que estarían interesadas en desarrollar proyectos económicos y de desarrollo alternativo pues en esa zona. ¿Y esto qué es lo que nos va a permitir? Pues también un poco saber cuál es el interés y la viabilidad de cuáles son esos proyectos y, por tanto, las medidas de desarrollo y de promoción económica que podamos llevar a cabo desde las administraciones públicas, pues que estén un poco más orientadas. Es decir, que de lo que se trata es de hacer una aproximación más bottom-up, de forma que las administraciones no pongamos en marcha medidas que luego puedan no tener ningún efecto y que, por tanto, pues hayan sido una pérdida de tiempo y de recursos para todos. Lo que buscamos es ser lo más eficientes posibles a la hora de poner en marcha estas medidas. Y, por lo tanto, pues la cuarta fase sería precisamente esa fase de evaluación de esas propuestas, donde nos va a permitir pues, poner en marcha o proponer esas medidas y esos instrumentos. Y luego ya la última fase sería la propia firma como tal del Pacto de Transición Justa, del Convenio de Transición Justa, donde ya, bueno, pues va a quedar reflejado todo ese proceso y donde, bueno, pues se van a concretar las medidas, ¿no?, que se van a llevar a cabo. Es importante la apuesta que se hace con relación a estos instrumentos, porque son unos instrumentos que aparecen recogidos como tales en la propia Ley de Cambio Climático. Es decir, que precisamente se les quiere dotar de esa protección legal para que, bueno, pues puedan perdurar en el tiempo y puedan ser eficaces. Y bueno, pues actualmente estamos poniendo en marcha estos procesos en las dos centrales nucleares, en las que estamos trabajando, que son Zorita y Garoña. Como comentaba antes, estamos también en ese proceso de finalizar el tránsito organizativo, ¿no?, del instituto, que es lo que nos va a permitir pues, ya poder implementar las propias medidas en sí, pero eso no quiere decir que no hayamos estado trabajando durante este tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya se ha firmado el protocolo con Zorita, estamos a punto de firmar el protocolo con Garoña y bueno, pues también estamos trabajando en esos diagnósticos y en la puesta en marcha de esos procesos participativos para que, bueno, pues todo el sector empresarial, todo el sector social, todas las personas que están en ese territorio o que están interesadas en trabajar en ese territorio, pues nos puedan hacer esas propuestas. Y bueno, pues más o menos eso es de forma muy resumida y muy rápida, ¿no?, en qué consisten esos proyectos. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder contároslo. Muchísimas gracias, Felipe. Te voy a tutear. Y si te parece, ahora pasaremos a la presentación del alcalde de Vandellós Hospitalet de l'Infant y también vicepresidente de AMAC, don Alfons García, y también presidente de la Común, la coordinadora de municipios nucleares, para que nos dé la visión desde el mundo local. Hay un par de preguntas, si quieres ir mirándolas en la parte de preguntas y respuestas, y también puedes contestar algunas si quieres, sobre precisamente el tema de este fondo europeo sobre desmantelamiento en áreas nucleares, y alguna otra pregunta que la podemos llevar después en el debate. Si os parece, ahora le doy la palabra a Alfons, que además es profesor y director de un instituto, o era de un instituto de secundaria en el Hospitalet de l'Infant. Por lo tanto, te comparto la presentación, Alfons, y tú mismo. Muy bien, muy buenos días a todos. Bien, en primer lugar, agradecer a GMF y a la AMAC la oportunidad que nos dais de ofrecer nuestra visión de la nueva situación que se plantea en el Estado español del cierre de desmantelamiento de las centrales nucleares, y mi exposición será estructurada en cuatro apartados, muy brevemente. Una primera introducción en la cual hablaremos del nuevo contexto.
y luego explicaré un poco brevemente los casos que están siendo o han sido, y luego veremos la situación de futuro, y me gustaría acabar a modo de citar unas valoraciones, unos razonamientos finales a modo de conclusiones. Bien, como ustedes saben, el escenario español desde el punto de vista nuclear ha cambiado recientemente después del acuerdo del 2019 entre las empresas propietarias de las centrales nucleares y el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Evidentemente, a partir de aquel momento lo que se suscita es un nuevo enfoque a nivel territorial, atendiendo que si hasta este momento nosotros trabajábamos sobre el escenario de unas centrales en explotación, pues a partir de ahora hay que tenemos un nuevo escenario, un nuevo horizonte en el cual todas las centrales nucleares de España tienen una fecha de cierre. Evidentemente, como ustedes ven en el mapa nuclear de España, ya hay 3 centrales cerradas por antigüedad. La primera que lo hizo fue la central nuclear de Vandellós, en la provincia de Tarragona. Luego lo hizo José Cabrera en Guadalajara, y finalmente Santa María de Garoña en Burgos. Nos quedan otros centros de explotación, 2 grupos dobles en Ascó y en Almaraz, y luego también tenemos las centrales de Trillo, Cofrentes y Vandellós 2. Aparte, como ven, el mapa nuclear de España y de la asociación se completa con el centro de residuos de baja y muy baja intensidad en la provincia de Córdoba, en Hornachuelos, en el Cabril. Bien, como les decía, evidentemente, en el momento que se plantea este cierre de las centrales nucleares, que iría de 2027 a 2035, fundamentalmente los territorios, los municipios, nos planteamos que hay que diseñar una nueva alternativa. Tenemos la necesidad de contribuir a generar un nuevo escenario para nuestros territorios. Efectivamente, somos conscientes de que esta nueva situación no la haremos solamente trabajando con la escala local, sino que hay que ir de la mano con la colaboración de todas las estructuras administrativas del Estado, es decir, desde el propio Ministerio, pasando por las comunidades autónomas y, evidentemente, con la colaboración también del sector privado, que es muy importante para poder diseñar una nueva estrategia. Una nueva estrategia que entendemos que parte de una premisa, que es que hay que buscar soluciones políticas a partir de una decisión política. Evidentemente, para nosotros lo que es importante es que nuestros territorios tengan un nuevo desarrollo, y ese desarrollo debe tener en cuenta que efectivamente en las últimas décadas se ha basado sobre una inversión que ha venido de fuera, una decisión política que vino hace décadas en nuestros territorios, pero también es cierto que en todas las zonas somos conscientes de que tenemos unos recursos que han estado languideciendo, dormidos, o no hemos desarrollado en toda su complejidad, y que por tanto estos recursos endógenos somos conscientes de que tenemos que ponerlos ya en primera línea, desde este nuevo escenario para poder trabajar en el futuro, en las realidades de nuestros municipios. Evidentemente somos conscientes también que contamos con un gran activo, porque fruto de esta actuación durante estas décadas, pues nuestros territorios tienen unas líneas de diferente nivel de tensión, y por tanto tenemos unas infraestructuras que evidentemente en una implantación de nuevas energías renovables en este proceso de transición, pues seguramente serán utilizadas, pueden ser, existe un activo que puede ser utilizado en un futuro, y evidentemente yo creo que la parte central son los parques de evacuación, que también evidentemente son no diré si es la joya de la corona, pero sí que son efectivamente una parte muy sustancial del que será la aplicación del nuevo modelo renovable en el Estado de España. Evidentemente, somos conscientes que en este desarrollo económico también tenemos que preservar el conocimiento y el talento que durante estas décadas este tipo de industria ha aportado a nuestros territorios, porque efectivamente hay un nivel de cualificación muy elevado, y hemos de procurar que esta gente, que este talento lo podamos retener en el territorio. Y evidentemente somos conscientes de que si no ponemos todos estos elementos a trabajar, efectivamente no podremos evitar a la inmensa mayoría de nuestras zonas el principal peligro que tenemos hoy por hoy, que es la pérdida, la despoblación, la pérdida de envejecimiento de la población. Bien, a nivel de precedentes y de forma muy breve, la primera central que entró en España, que se cerró de forma repentina, fue la central nuclear de Vandellós, fruto de un incidente que tuvo en octubre del 89, y evidentemente a partir de aquel momento, y como se ha explicado anteriormente, pues entra en el proceso de tránsito de la empresa a Enresa, y de ahí al desmantelamiento. Al ser una tecnología francesa distinta al resto, pues evidentemente también y ser la primera, hubo un procedimiento
distinto quizá al que puede preverse en las restas centrales nucleares de España. En la actualidad, el Vandellós 1 se encuentra en lo que se llama la fase 3, que dura unos 25 años, en el cual unos residuos de media están en situación de latencia. Evidentemente, el impacto, lo que me gustaría incidir es que en el impacto, en el momento que se decide cerrar Vandellós 1 y aquello, pues evidentemente fue un shock, fue una medida repentina y, como digo, por tanto no era esperada y causó pues una sensación de inestabilidad. Yo creo que se pudo sostener esta situación básicamente porque se coincidieron en el tiempo distintas razones. La primera es que, como también se acaba de exponer, en el primer momento de desmantelamiento las plantas nucleares requieren una gran dosis de trabajo de empresas que intervienen en el proceso de desmantelamiento y, por tanto, ahí hubo muchas personas, muchos trabajadores de la planta que trabajaron en el propio desmantelamiento de la misma. Esto también coincidió en el tiempo con el trabajo final del que sería la puesta en marcha de la nueva central colindante de Vandellós 2, que, como os pongo en la imagen, entró en funcionamiento en el año 97. Aparte, además, desde ese primer momento, desde los primeros 90, el territorio se dio cuenta de que efectivamente había que luchar contra la concentración económica en un único sector productivo. Y, por tanto, empezaron a ponerse a las bases de lo que sería la diversificación económica del territorio. En este sentido, me gustaría decir que al uso de lo que se hacía en aquellas épocas, hace pues, más de 30 años, básicamente una de las primeras iniciativas que se puso sobre la mesa fue la construcción de un polígono industrial que promovió una entidad pública estatal como es SEPES, que de alguna forma nos dio una primera válvula de salida a nuevas demandas empresariales. En la actualidad, pues prácticamente la misma ocupación que tenía Vandellós 1 está hoy en el polígono industrial. Tenemos más de 70 empresas, más de 300 trabajadores. Ha habido otro polígono industrial y de servicios, con lo cual esto ha favorecido esta diversificación económica en la zona. También en aquel momento, aprovechando todas estas infraestructuras, también se puso en funcionamiento una planta de ciclo combinado de 800 megavatios de potencia. Y también me gustaría destacar que también se puso en marcha una mancomunidad territorial que agrupaba algunos pequeños municipios que tenía una capacidad prospectiva, es decir, se trataría fundamentalmente de ver otros ejemplos, otras realidades, otros casos de buenas prácticas en el cual se había pasado de una situación de dependencia económica de un sector económico a una mayor diversificación. Y creo que en este trabajo estamos y no nos ha ido mal. Y decir, para acabar el caso de Vandellós 1, simplemente decir que a pesar del tiempo transcurrido hasta entonces, lo que sí queremos es que esta zona, que ya está cualificada desde el punto de vista urbanístico, mantenga la calificación con capacidad energética, por si algún día también hay algún tipo de actuación que ya está, todos los pasos previos ya estén dados, y si incluso nosotros podemos aportar algún aspecto nuevo que estamos buscando y nos gustaría poder ofrecer también alguna alternativa de carácter innovadora. Este es el caso de Vandellós 1, de forma muy breve. El siguiente caso, que también ya se acaba de exponer con mucho detalle, es el caso de José Cabrera. Evidentemente, José Cabrera es una central que es la más antigua de España, que ha estado en explotación durante prácticamente 40 años y, como se ha aludido, pues efectivamente hoy día está prácticamente en la fase final de su desmantelamiento. Yo que sí me gustaría destacar es que en este desmantelamiento se acaba de ver una diapositiva sobre el impacto laboral que ha supuesto, pero creo que tan importante como este impacto laboral es y esta pérdida de empleos directos e indirectos. Yo creo que la zona lo que adolece básicamente es lo que decía al principio de mi exposición, que es una pérdida más que significativa de población y envejecimiento. Aparte de que la reducción progresiva de los ingresos municipales efectivamente también afecta a que sería la prestación de servicios, que también era una de las características pues, más potentes que teníamos en estas zonas para poder continuar manteniendo y sosteniendo esta población. A lo largo del tiempo, evidentemente, el territorio, especialmente liderado por sus alcaldes, ha intentado llevar a cabo alguna alternativa. El primer momento es el momento del impacto del cierre, que se diseña el plan Zorita, un plan de desarrollo basado fundamentalmente en la construcción de unos polígonos industriales al uso en Almonacid y en Almoguera, que no se ejecutaron o que no prosperaron o que no han sido exitosos.
Y evidentemente, pues como también decíamos, y como en los primeros años se generan bastantes lugares de trabajo y por tanto la dinámica continúa siendo muy, muy activa, pues efectivamente hasta que la situación, hasta que los trabajos de desmantelamiento no han sido más avanzados, pues los ayuntamientos, insisto, han intentado aportar nuevos trabajos. En este caso, yo me gustaría referir a que a partir de un estudio que encargó AMAC a la Universidad de Alcalá de Henares sobre el impacto del desmantelamiento de José Cabrera, pues se diseñó el plan, la plataforma alternativa Zorita en 2018, que la verdad es que tampoco llegó a buen puerto, pero sí que es verdad que por lo menos se definían unos ejes estructurales sobre los cuales vertebrar un nuevo futuro para estos territorios. Concretamente eran estos tres que salen en la diapositiva, que era la construcción de la autovía de la Alcarria, que uniría los principales ejes transversales del territorio, la autopista A2 y A3. Luego también crear un polígono mancomunado, que también tiene un plus en el sentido de que el territorio es consciente de que tiene que trabajar de forma mancomunada, de forma conjunta, de forma colaborativa, y también intentar promover e impulsar el turismo, más allá de la pretensión de crear un paro nacional en el Palacio Ducal de Pastrana en todos los municipios alrededor de este territorio. Esto, insisto, tampoco tuvo la oportunidad de llevarse a cabo, pero los alcaldes de la zona de AMAC, que son muy eficientes porque conocen muy bien su realidad, también han impulsado recientemente, el año pasado, un plan de rehabilitación de la comarca de Zorita. Entendemos que este plan puede ser uno de los pilares sobre los cuales, como se acaba de decir, el Instituto de la Transición Justa, a través de la firma de un futuro convenio con ellos, pues, y su compromiso y su implicación, seamos capaces realmente de diseñar una estrategia que permita obtener un futuro para esta zona de Zorita. Y con ese convencimiento se ha firmado recientemente este convenio por parte de las autoridades aludidas, de la ministra hasta el presidente de la Comunidad Autónoma y también los representantes locales como el presidente de la AMAC, y por tanto esperemos que realmente exista este compromiso y este compromiso permita obtener una nueva realidad para el futuro de José Cabrera. Y este sería un poco los casos actuales, y ahora tenemos un reto inmediato, un reto de futuro, un reto que lo tenemos ya sobre nuestra mesa, que es la central nuclear de Garoña, en el Valle de Tobalina, en el municipio de Quintana Martín Galíndez. Esta es la central, pues, que ha durado, de la primera generación, las que ha tenido un mayor uso, pues como ven, ha estado más de 40 años de explotación. Pues lo que sí también es cierto es que su fin ha sido un fin agónico, en el sentido de que hubo un primer cierre provisional en el 2012 hasta el cierre definitivo del 2017. Pues aquí ha habido un tiempo que, con todos los respetos, ha sido un tiempo perdido, ¿no? En el sentido de que todos sabíamos más o menos cuál era el escenario previsto, pero que hubo una inacción por parte de todo el mundo. En ese sentido, evidentemente, también influyó el contexto de crisis que nos venía de los años 2008-2009, pero sí que es verdad que había unas mínimas oportunidades que seguramente hubieran podido fructificar si hubiera existido una mayor colaboración por parte de los agentes públicos y privados. Bien, en esta misma dinámica de ver que efectivamente la central de Garoña ya está abocada no al cierre, sino al desmantelamiento, efectivamente AMAC también impulsó en el año 2019 lo que se denominó un plan Garoña, un plan que yo creo que ha estado muy bien estructurado, muy bien documentado, muy bien fundamentado, y que de alguna forma esperemos que ahora, con la próxima, que esperemos que sea inmediata, firma del convenio de transición justa, pues también seamos capaces de desarrollar y que aprovechemos en paralelo el tiempo del desmantelamiento con el tiempo para hacer todas estas fases que se nos acaba de indicar por parte del gerente del Instituto de Transición Justa, es decir, todas estas fases de diseñar la estrategia, de desarrollarla y efectuarla. Esperemos que Garoña, que creemos que la oportunidad la tiene hoy, y también el modelo Garoña nos servirá para el resto de municipios, se tiene que basar su estrategia sobre una colaboración, insisto, que ha comentado también el presidente de AMAC, que es imprescindible y que se debe fundamentar sobre una concertación y unidad territorial. Entendemos que el territorio, sea los municipios que forman parte de AMAC, pero también el resto del territorio que
el Instituto de la Transición Justa ha incorporado, todos ellos tenemos que tener esta visión de territorio para poder hacer una planificación estratégica a corto y medio plazo que sea realmente efectiva. Y evidentemente, sin la implicación de todos los agentes, esto no será posible. El resto de centrales nucleares de España, efectivamente, pues tiene un cierre planificado que se suscita entre Almaraz desde 2027 hasta Trillo en 2035 y, por tanto, tenemos que entender que estamos delante de una nueva oportunidad y así la tenemos que tomar, porque es que si no, evidentemente, si no somos capaces de ver que la realidad en la que hemos venido trabajando, basada en la explotación, en unos planes de seguridad, en unas pequeñas actuaciones de desarrollo, etcétera, con esas dinámicas, evidentemente, no seremos capaces todos de generar un futuro para estos nuevos emplazamientos, Ascó, Almaraz, Trillo, Cofrentes o el propio Vandellós 2, ¿no? Entendemos que conocer este calendario nos obliga a todos, pero nos obliga en todas las direcciones y con todos los condicionantes. Es decir, que de alguna forma el factor tiempo, como explicaré finalmente, es un elemento importante y que de alguna forma nos obliga a hacer un cronograma, a hacer una temporalización de las actuaciones a desarrollar, porque es que si no, efectivamente no estaremos aportando la solución que quieren nuestros territorios. Como he dicho anteriormente, esta oportunidad tiene que ser un trabajo colaborativo en el cual se implique todo el mundo. Todo el mundo quiere decir que se implique desde las empresas a todas las administraciones y que lo hagamos también, si se me permite la expresión, desde unos ámbitos de lealtad institucional, de confianza, que seamos capaces realmente de creer nosotros mismos y hacer entender a nuestros vecinos que realmente estamos todos trabajando en ello. Y evidentemente esto tiene que haber un liderazgo institucional, bien sea individual, bien sea colegiado, pero sí que es cierto que tiene que haber una capacidad de liderar estas actuaciones. Por tanto, y ya voy acabando, nos encontramos ante un cambio de paradigma en el cual el cierre, el desmantelamiento no es una quimera, sino que es una realidad a medio plazo, a unos inmediato y a otros a medio plazo, y por tanto tenemos que ser capaces de entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Las fortalezas, muy brevemente, subrayo, son la gestión del calendario, es decir, disponer de este factor tiempo para tomar decisiones. Evidentemente, firmar estos convenios de transición justa, pero que sean unos convenios que realmente sean unos planes de desarrollo factibles, realizables para nuestros territorios, porque si no somos capaces de definir bien estos objetivos, fracasaremos y esto será la puntilla final para nuestros territorios. Y evidentemente entender que diseñar un nuevo modelo productivo, pues evidentemente hay una primera etapa de duelo, si se me permite la expresión, en la cual hay que aceptar una nueva realidad, y la realidad es la que es, y por tanto ya no podemos mirar para atrás pensando que la explotación durará muchos años más, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que tenemos es que trabajar en estos proyectos factibles, sostenibles y con la finalidad última, insisto, de conseguir un mejor futuro para nuestros territorios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfons. Las presentaciones, como hemos dicho, se compartirán y por lo tanto podréis ver las fotografías de los diferentes emplazamientos. Tenemos ahora un poco de tiempo para el debate y hay varias preguntas que no se han contestado aún. Si queréis, los ponentes podéis irlas contestando en las preguntas y respuestas. Empezamos por la primera, por ejemplo, la que había de Albert Presas, de la UPF, que nos preguntaba a los representantes de los municipios, o por ejemplo a MAC, si la política europea sobre transición energética para compensar a las áreas, a ver si lo sé traducir, para compensar a las áreas afectadas por la transición, como áreas mineras. Felipe, también igual va para ti esta pregunta. ¿Los municipios han podido participar en el diseño de este tipo de políticas? ¿Hasta qué punto han podido participar? Y esto está relacionado con la pregunta de Alexandre Ferrafiat, también, que nos habla de los partidos que pierden en esta transición, incluidos los que tienen estas centrales nucleares. ¿Cómo explicáis a nivel europeo que se excluya del marco de transición, del Fondo de Transición Justa
esto. No sé si Felipe o Manuel o alguien de la MAC quiere decir algo. Muy breves vuestras respuestas, por favor. Tenemos 15 minutos, menos de 15 minutos. Por lo tanto, ¿quién quiere hablar? Si queréis, con relación Sí. a la cuestión del Fondo de Transición Justa y de los procesos de participación en el ámbito europeo, bueno, en este caso hay que señalar que son modelos muy complejos de participación donde bueno, pues, poner de acuerdo a 27 países con intereses muy contrapuestos, bueno, pues hace que muchas veces pues, haya que llegar a términos de compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, efectivamente, pues el Fondo de Transición Justa se centra principalmente en aquello, o exclusivamente en lo que es la reducción de emisiones de dióxido de carbono que vienen generadas por otra serie de industrias. En el caso de España, nosotros, bueno, pues por eso comentaba yo al principio que hemos incluido dentro de nuestra estrategia de transición justa el sector de las centrales nucleares, y para eso, bueno, pues sabemos que desde lo que son los propios fondos nacionales, pues tendremos que dotar de los recursos necesarios para llevar a cabo esa transición que, bueno, pues con otros fondos, como puede ser el fondo de transición justa, pues no podremos utilizar. Pero bueno, nosotros en ese sentido tenemos ese compromiso adquirido y bueno, pues esa es nuestra intención. Y en cuanto a lo que es el proceso de participación en sí, bueno, pues ya sabemos también que en todos los procesos de elaboración de normas y de iniciativas de la Unión Europea, bueno, pues todos los niveles de administración y todos los ciudadanos participan en ese proceso a través de diversos mecanismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las entidades locales y de las regiones, pues es el propio comité de las regiones, ¿no?, el que tiene que elaborar un informe, un dictamen de acuerdo con la normativa europea, y ahí es donde, bueno, pues esos intereses de los entes regionales y locales pues se ponen de manifiesto y luego son discutidos pues en el resto de instituciones de la Unión. Sí, nosotros, si me permites, Meritxell, Sí, a sí. escala local, yo creo que he intentado reflejar en mi exposición que hasta fecha de hoy prácticamente AMAC se ha sentido bastante sola en este proceso de buscar estas alternativas al cierre y desmantelamiento de las centrales. Pero sí que es cierto que hemos notado un cambio muy sensible en los últimos meses, últimos tiempos, en tanto y cuando el Instituto de la Transición Justa nos hemos sentido acompañados y con un nivel de compromiso importante que nos hace sentir pues, más ilusionados en este horizonte inmediato que tenemos, en tanto en cuanto se nos ha considerado tanto en la firma del convenio de transición justa que se ha firmado recientemente por parte también del presidente de AMAC en la zona de Zorita, y que esperamos también firmar próximamente en Garoña, y que todos estos procesos de participación desde los ámbitos locales se está llegando, se nos ha mandado el modelaje, se nos ha explicado la metodología, con lo cual nos sentimos partícipes y por tanto sentir que ellos lideran este proceso, pero que nosotros podemos acompañar con el bagaje de los 30 años de AMAC, con el conocimiento de los territorios de forma exhaustiva, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un escenario nuevo que nos hace sentir pues, un poco más optimistas de cara a las realidades, sobre todo de Zorita y Garoña, y si esto no sale bien, evidentemente, al resto de zonas nucleares que haya el cierre y desmantelamiento más adelante. Perfecto, ¿no? Entonces, esta coordinación a partir de ahora con el Instituto de la Transición Justa. Entiendo que has respondido a la pregunta también, Felipe, de María Victoria Gil, que nos comentaba si estos procesos participativos, si son un proceso formal, también lo has respondido, si habrá algún proceso complementario realizado por un grupo de expertos ajenos al Ministerio y que el Ministerio quedaría al margen. Bueno, aquí simplemente comentar que en todos los procesos de elaboración de políticas públicas en España, bueno, pues se tienen en cuenta todas las aportaciones y existen una serie de mecanismos precisamente para que pues, tanto las partes interesadas como los propios expertos pues, puedan poner sus propuestas y puedan hacer sus propios análisis que luego son tenidos en cuenta. Y ya no solamente a nivel macro, sino luego cada uno de los instrumentos, sobre todo aquellos que tienen un desarrollo normativo, a su vez son objeto pues, de consultas públicas, de trámites de audiencia, para que bueno, pues, todas aquellas personas pues, puedan dar su parecer, ¿no?
el tener un comité de expertos al margen, nosotros no lo vemos. Entendemos que tiene que estar todo el mundo integrado dentro de ese proceso. Otra cosa es que nosotros luego, pues al final, como una parte más, hayamos integrado, ¿no? Pues a esos paneles de expertos que pudieran ser, ¿no? Por ejemplo, la metodología de trabajo, pues sí que fue revisada pues, por gente que tenía una mayor experiencia, ¿no? en análisis de desarrollo local, pero al mismo tiempo los procesos de participación están incluidas las universidades que tienen pues, expertos que pueden participar y que pueden aportar, y nosotros estamos abiertos a todas las colaboraciones. Entendemos que no tiene que ser un proceso paralelo. Perfecto, muchas gracias. Creo que pasamos ahora a la pregunta a Manuel, quizá, que sería la persona idónea para responder la pregunta de Ariel Alejandro Chávez, que nos dice si es reemplazable los 7,4 gigas de generación energética, gigabytes, con factores de carga. Además, es una pregunta muy técnica. No sé si quieres responder, Manuel, si crees que es necesario repensar el rol de la generación nuclear en la descarbonización del sistema energético, o si el instituto también tiene alguna visión sobre este tema. Y ya que estamos, Manuel, continúo con la siguiente pregunta, ya que eres el representante de Enresa. Una pregunta de Ambrosio Sánchez: si el emplazamiento del ATC sigue esta orientación de participación mancomunada y de AMAC, y si AMAC tiene algo que decir sobre este tema del ATC. Te doy la palabra, Manuel. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, la pregunta excede un poco al papel de mi empresa, ¿no? Que está centrada en el desmantelamiento y creo que no somos la entidad competente para responder a esta pregunta. Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Con respecto a la segunda, pues nada, el espíritu de Enresa ha sido siempre colaborar con todo el mundo que nos ayude, que contribuya a sacar adelante los proyectos, ¿no? Y creo que esta, como se viene diciendo en la charla, todas las colaboraciones son bienvenidas y son oportunas. Por tanto, por supuesto que continuaremos colaborando con AMAC y con todos los organismos que nos ayuden o que ayuden, digamos, al Estado a sacar adelante estos proyectos tan complejos. Muy bien, hay una pregunta también, continúo contigo, porque dice cuánto tiempo transcurre, y esta sí que os toca, ¿no? Con el desmantelamiento previsto en Almaraz, ¿cuánto tiempo transcurre desde el cese de la actividad de la central hasta que comienza el desmantelamiento? ¿Y cuántas personas trabajan en el proceso y cuál será el coste para Enresa? No sé si puedes dar alguna indicación. Bueno, hay detalles que no puedo facilitar ahora, como los temas de costes y empleo probablemente, ¿no? Bueno, el tiempo mínimo que transcurre, bueno, el tiempo que tenemos tasado, tipificado, al que aspiramos, es a que 3 años después de haber cesado la central podamos empezar el desmantelamiento. Para eso hay que trabajar mucho por adelantado, muchos años antes de que cierre la planta, de tal manera que todo eso pueda encajar, ¿no? Pero el objetivo es que 3 años después podamos iniciar los desmantelamientos. Y en cuanto a volumen de empleo, en la etapa de transición, pues no sé cuál puede ser, ¿no? Una planta de este estilo grande, pues probablemente tenga 1000 trabajadores en operación, y si nos vamos a los mismos porcentajes, pues puede caer a la mitad perfectamente durante la etapa de transición, ¿no? Pero no es un ámbito en el que nosotros podamos decir mucho. Esto digamos que está en manos del propietario, por supuesto, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos muy bien de tiempo, estoy súper contenta. Normalmente he insistido tanto, creo, en el tema del tiempo, que vamos perfectos. No sé si queréis hacer alguna contribución a alguno de los ponentes que hasta ahora han hablado. Si tenéis algo que decir desde el punto de vista local, Enresa, instituto. Tania, any feedback? Si no, hacemos una breve pausa y volvemos en un cuarto de hora, si os parece bien. Veo que no hay nadie que pida la palabra entre los ponentes, por lo tanto nos merecemos esta pausa de unos 15 minutos y continuaremos con el caso francés, con Claude Brender, que es el alcalde de Fessenheim y presidente de la Asociación de Municipios con Instalaciones Nucleares en Francia. Por lo tanto, uno de los casos también paradigmáticos de cierre de la primera central francesa. Hacemos estos 15 minutos de pausa y continuamos con Claude Brender. Gracias a todos los participantes. Como os he dicho en varias ocasiones, las preguntas estarán en las presentaciones y el vídeo estará en la web del GMF y en la web de AMAC colgadas a partir de la semana que viene.
Hay una última pregunta, ya que tenemos 4 minutos de tiempo, para Felipe, no te libras. Y también para Mac, de Oriola y mí. La dependencia del entorno de la industria nuclear es absoluta. Me gustaría saber en qué propuesta existe para ASCO, y para Vandellós, o si hay algunas alternativas, o si existe algún calendario para conocer el impacto del desmantelamiento y cómo evolucionará la toma de decisiones. O sea, muchas preguntas, pero algo para ASCO y Vandellós que nos quieras decir. En principio, ahora mismo no hay nada, como comentaba al principio. Bueno, pues el instituto se acaba de crear. En el mes de mayo empezamos a funcionar de forma operativa y ahora lo que estamos centrados es en ese plan de acción urgente en el cual, bueno, pues estamos concentrados en adoptar las medidas precisamente para esas cuestiones que están ya en situación, ¿no? Es decir, los cierres que ya se han producido y donde se han producido esos efectos. Lógicamente, pues a medida que vaya pasando el tiempo y que se vaya concretando pues, cómo se van a producir esos cierres y se produzcan esas solicitudes de cierre, pues pondremos en marcha los mecanismos correspondientes y analizaremos pues, cuál es la situación en ese momento. En este sentido, bueno, pues entendiendo que todavía quedan bastantes años para que se produzca de forma efectiva ese cierre, bueno, pues entendemos que no procede hacer ese análisis porque las circunstancias, además, actualmente muy cambiantes, pues podemos imaginar que cuando se tenga que producir, pues lo será muchísimo más, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también lo decía antes, que la transición justa no se centra en lo que hay ahora, sino que va a traer muchos retos en el futuro y que bueno, pues que esto va para largo y que estamos aquí para quedarnos y para trabajar con muchas zonas. O sea, que bueno, que trabajaremos. Perfecto, muchas gracias, Felipe. For Tania, there's a question also about if you've seen differentiated set of concerns across genders in your study. Yes, thank you, Marichel, and thank you for this question. As I said, these data are really, really new. They were calculated especially for you, so we didn't conduct more in-depth analysis. For sure, we looked into these social demographics variables in previous years, in previous public opinion surveys, and some of those social demographic variables are significant related to the perception or the willingness to get involved and so on. But there is one social demographic variable that it's more important than the gender, and this is whether you live close to nuclear installation or not. So as I said, these results that I presented, they are for the general Belgian population, but some people that they live around these 3 nuclear installations, they have significantly different opinion and view and also knowledge about these things. What I can say from previous barometers, from previous research, is that people living around the nuclear installations, especially around our Belgium nuclear reactor 3, they are more informed about the decommissioning. They have higher knowledge about what is radioactivity, what is ionizing radiation. They know how the radioactivity is measured, and they know about the activities. Gender is not always significant and it's not always important. However, gender influences a lot on which aspects of the decommissioning people are focusing. For instance, female population, more about the health issues, more about the environmental issues, and male population, more about the motivation, economic aspects, other opportunities, and so on. We will still conduct this research, and we will communicate this maybe to your society later on. Thank you very much, Tania. I think we leave it for now. There are a couple of questions also specific for Enresa about how to handle the waste after the Central of Almaraz will be dismantled, and some other questions for el Instituto de Transición Energética. I ask the panelists, please, to look at the questions. Os pido si podéis mirar estas varias preguntas que han quedado algún colgadas y si podéis contestarlas, os lo agradeceríamos. Y entiendo que podemos hacer 10 minutos de pausa ahora y continuamos en 10 minutos a las 11:45, 10:45 in the UK, also for Phil and Neil
who are connecting from the UK, and also in Bulgaria it's another time also. So just bear in mind 10 minutes for a pause. Thank you very much all and see you in 10 minutes. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Os podéis mirar las preguntas y desconectar como vosotros queráis. Hasta luego.